buenas noches, bienvenidos sean todos a un episodio más del Saya Podcast Puerto Rico First. Quien les habla, Juan Gabriel Sayas, ex candidato a la Cámara de Representantes por el precinto 2 de San Juan por Proyecto Dignidad. Así que una vez más le damos las gracias por su sintonía, a quienes estén viendo en vivo, los que nos se vayan conectando y a los que nos ven en diferido. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por sus comentarios. Y estamos aquí una semana más para discutir algunos de los temas, de los asuntos que están pasando en nuestra querida isla Puerto Rico. De asuntos políticos son muchos los temas, pero desde el enfoque conservador vamos a discutir estos que son los que entendemos por el momento que son los más apremiantes, y cualquier otro tema que usted entienda que nosotros debamos discutir, siéntase la libertad de expresarnos sus opiniones, las recibiremos con mucho cariño, y como siempre, estamos en la mejor disposición de oír sus sugerencias y demás. Esta semana han sido semanas muy interesantes. Se sigue desarrollando la política en Puerto Rico con relación a la gobernadora Jennifer González, y obviamente la dinámica entre los dos poderes representativos, el ejecutivo y el legislativo, donde hay muchas cosas pasando. Muy interesante todo lo que está sucediendo. Y para los que nos importa lo que está pasando en el LAR nativo, pues ciertamente son tiempos de mucha introspección. Hay que estar pendiente a todas las cosas que están sucediendo. Estamos viviendo unos momentos donde eventualmente los representantes electos tendrán que tomar decisiones más claras y precisas. Ambigüedades van a seguir siendo cosas de política del pasado. Hay que ajustarse a unas realidades en las que estamos viviendo. Y cómo esto se va a seguir desarrollando, pues Proyecto Dignidad tenía una plantilla en el 2024 que entendía que la honestidad en el servicio público es parte de lo que se tiene que hacer en Puerto Rico para esos efectos. Así que verdaderamente son tiempos. Siempre los tiempos son complicados, pero verdaderamente estos tiempos van a requerir de liderato firme, van a requerir de decisiones, van a requerir de visiones que sean precisas y pragmáticas. No pueden ser, no podemos seguir viviendo tiempos en donde vamos a ocultar asuntos, vamos a ver cómo manejamos la situación, vamos a ver cómo controlamos la narrativa política. Son tiempos en los que hay que tomar unas decisiones firmes, hay que tomar posiciones, y hay que ver las cosas justas perspectivas. No pueden ser simplemente, ¿verdad? Maneras y formas particulares. Hay que mirar todos los campos, y hay que ver, hay que insertarse e insertar al país en lo que es, de la manera más honesta que sea más fehaciente, la información más fidedigna. Así que bueno, y como una semana más, sin más preámbulo, también tenemos al compañero, colega, los voy a presentar ahora un minutito, el profesor José Bonilla, ex candidato al Senado por Mayagüez. Y profesor, buenas noches, bienvenido una vez más. Muchos Gracias por saludos. tu disposición a estar aquí. Claro que sí, Juan. Muchos saludos. Estamos muy contentos una vez más contigo. Vamos a analizar unos cuantos temas muy interesantes y esperamos a nuestra audiencia que comparta sus comentarios, comparta sus preguntas, nos deje saber que nos esté viendo, y de esta manera, ¿no? Podemos hacer esto más interactivo y más interesante. Correcto. Por acá está lloviendo en el área metropolitana. ¿Cómo está por allá por el área oeste? Sí, sí, aquí en el oeste, por lo menos en el noroeste donde yo vivo, desde el mediodía ha estado, por la tardecita, de la 1 en adelante se nubló de una manera y una lluvia, y pues, ha estado como tipo vaguada, una vaguada fuera de época. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues no es solamente entonces acá, parece que estamos en toda parte de toda la isla, por lo menos la parte norte, Sí. que está sufriendo. Saludamos ahí Habría a que Noemí, ver buenas si... noches. Saludos, Nuevi, bendiciones allá en Peñuela. Bendiciones. Déjanos saber si está lloviendo allá en Peñuelas también. Danos a ver, ¿verdad? Si en Peñuela está lloviendo, seguro, sí. Parece. Yo no he visto los detalles en toda la isla, pero no sé si es una vaguada general o.
un frente frío de eso, que Sí, termina trayendo mucha precipitación. claro. Este, Supongo, ¿verdad?, que usualmente esta es una época de frente frío y en Estados Unidos ha estado haciendo sí. unos vórtices polares tremendos que deberíamos tener más frío acá de lo usual, pero porque allá se congelan y cuando aquí hace un frío bueno, allá se están muriendo. Es que ahí están congelándose, sí, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas. Yo que tengo familia en Canadá, cuando ellos empiezan a decir que está muy frío allí, ya yo sé que es que después, unas semanas después, viene para acá. Bueno, Mira, nos dice sí, sí, yo Noemí que llovió un poquito, pero que hace mucho viento, ¿eh? Eso es parte de... sí, sí, también para allá, para Peñuela, que es el sur de Puerto Rico, ella menciona que llovió que sea algo, pues significa que sí, que es algo que arropa la isla prácticamente. Parece que está arropando la isla, sí, sí, eso es así. Bueno, pues vamos a los temas, vamos directamente a meterle a los temas, porque es que a esto es a lo que vinimos. Y la verdad que están pasando muchas cosas, están pasando muchas cosas, y te digo, tenemos muchos temas para hablar. Pero a mí, verdaderamente, dentro de lo que está pasando en la política, ¿verdad? Que algunas son cosas que tú dices, bueno, es más o menos el procedimiento regular, ¿verdad? Él es el ejecutivo, el legislativo, se están organizando, se están haciendo aquello, lo otro. Eh, pero a mí, antes de empezar en los temas puntuales, me gustaría, así sencillito, dar un pie forzado para que me digas tu opinión. A mí el asunto de que si hay, si se confirmó, si no se confirmaron, si se sometieron tantas resoluciones o tantos proyectos, que si se sabe, que si no se sabe, a mí ese asunto tal vez no me preocupa tanto. Sí me afecta que durante la campaña se da la impresión de que está todo cuadrado y de momento vemos que es que como un elefante que está empezando, como que todavía no saben qué es lo que están haciendo. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, a mí esta cuestión, Black, que se dio en el PNP, yo creo que para mí, ha sido algo que no he visto un precedente en la historia, que un gobernador de un partido incumbente haya sido retado en primaria del mismo ¿Mm? partido y haya prevalecido. Y esa persona, Black, gana las elecciones finalmente. ¿Sabes? Uno pensaría que Jennifer González, que reta la maquinaria de su ¿Mm? partido y pues un gobernador bueno o mal, ¿verdad? De verdad que estaba haciendo lo malo. Y en su día hubiésemos querido haber sido nosotros los electores en noviembre los que pasáramos factura, pues, pero se fue en primaria. Y uno pensaría que ya que ella se tiró toda esa maquinaria encima, esa mujer tenía que venir blindada y ese equipo de trabajo. ¿Mm? Encima de eso, el pueblo le da el copo electoral y uno ¿Cierto? presume que esta gente viene, o sea, tipo Trump allá en Estados Unidos. O sea, y ese es el problema, ¿Mm? que nosotros la vara está alta porque lo que está pasando a nivel federal, de tan rápido que va esto y cómo Trump ya tiene esa dirección clara hacia dónde quiere llevar su gobierno y hacemos el ¿Mm? contrato aquí, que no hay tal cosa, no lo vemos, que este gobierno, entonces yo opino que estos van a ser los primeros 100 días de gobierno más nefastos y más vagos y más Correcto. faltos en la historia reciente. Y mira que decir que pudieran estar por debajo de García Padilla e incluso Aníbal Acevedo Vilá, que fueron unos gobiernos más nefastos en la historia reciente. Eso es quedarse corto. Así Cierto. que me da esa impresión. No sé de la si tú coincides conmigo, pero esa es la sensación que tengo de lo que estoy observando. Sí, porque fíjate, pensando que es un cambio de administración dentro de un mismo partido, donde más o menos, donde digamos que tienen un mismo fin o tienen una misma, ¿verdad? Tienen muchos puntos en común, vamos a ponerlo de esa manera. Tú pensarías que tendrían, ¿verdad? Alguna manera de que fuera más preciso, no la ambigüedad que estamos viviendo ahora. Y, y entonces, en adición a eso, tú pensarías que una persona con la experiencia, o sea, con el bagaje, porque no estamos hablando de una persona que llega, no es Ricardo Rosselló, que llegó, tú sabes, que llegó sin experiencia a la gobernación. Estamos hablando de una persona que conoce de gobierno, conoce de la legislatura, conoce de Washington, o sea, conoce las tres áreas, ejecutivo, legislativo y el legislativo en Washington.
y parecería que están como que, no sé, como que en una improvisación. Y lo que sí me preocupa es la falta de honestidad, que es lo que siempre hemos dicho, la falta de honestidad en decir, mira, pues sí, este es el gobierno que queremos implementar y estos han sido los problemas. No hay gente, ha pasado aquello, ha pasado lo otro. Ahora, van a admitir que fue un error haber retado a Pierluisi en primaria ya lo hecho. Ya retaron, ya forzaron la primaria, ya sentaron el precedente. Habrá gente en el gobierno que eran pierluisistas que le están haciendo la vida imposible. Habrá gente dentro del PNP que está descontenta, aunque ganaron. Tú sabes. Eh, Interesante. Pues, sí, tú a sabes. veces yo digo esta misma lentitud, y un poco lo vamos a hablar ya mismo de los nombramientos, de las confirmaciones. Tú lo dijiste al Uh-huh, principio, quizás no es una cosa necesariamente que sea tan preocupante, pero es que hemos visto algo que no es anómalo a lo que uno ve otras veces. Ya a estas alturas otros gobiernos ya tienen más bien montado esto y corriendo. uh-huh, Y usualmente en esta época de los primeros 100 días, el opositor ¿verdad? El partido opositor suelen ser generosos, bastante generosos con el que comienza, ¿no? Porque uno le suele dar espacio. Yo mismo lo he mencionado. Mira, yo pues sí observo y comento una cosita que otra, pero estoy siendo generoso para darle uh-huh. espacio a que ellos monten su gobierno y lo que Claro. necesitamos es ver que hay una dirección, la que sea, pero que uno sepa que hay una dirección, pero nosotros no vemos eso, no vemos cuál es la dirección de este gobierno todavía. O sea, ya llevan más de 30 días, casi 45 días ¿verdad? Que asumieron control de gobierno y todavía no podemos ver hacia dónde es que quieren, cuál es el proyecto de país que esta gente tiene. Mencionaste a Rosselló, hijo, el más Hijo, reciente. sí. Mira, que siempre dicen que él no había administrado ni en Careta Piragua, pero por lo menos tenía un plan claro y sabíamos hacia dónde Puerto Rico iba, bueno o malo, Uh-huh. claro, pero Sí, se sí. sabía. Pero ahora mismo no tenemos esa certeza. Sí, sí. No, sin duda, sin duda. Saludos a Luis Vega, que nos está saludando por ahí. Saludos, Luis. Muchas Y bendiciones, Luis un abrazo Vega. allá en San Germán. Bendiciones para ahí. Gracias por vernos. Como dice Noemí Ramos, que en realidad no tienen nada cuadrado, sí. Es una situación. O sea, o mejor, yo diría, Noemí, lo tenían cuadrado y no les salió como ¿verdad? El outcome, ¿verdad? El resultado, lo que ellos quieren hacer no le ha salido. Y esto viene bueno, y si nos vamos un poquito más atrás, ella tenía cuadrado la comisaría residente con Quiquito Meléndez y sus movimientos y sus quehaceres para tratar de fortalecer su posición le costó también, en mi opinión, esa sigue siendo mi opinión, le costó al final la comisaría residente al PNP. Pues el primer tema, mira, a mí el asunto de Janet Parra, ¿verdad? Que Janet Parra no ha entregado los documentos todavía. Bueno, pues ya hoy salió Tomás Rivera Chat hablando de que, ¿verdad? Ya Tomás Rivera Chat puso el pie, ejerció la presión pública, está llegando. Tomás ha sido la persona dentro del PNP en su posición de liderato y de poder y que todo el mundo ¿verdad? Le concede un gran poder por controlar el Senado. Ya Tomás Rivera Chat es el que está presionando ahora el acelerador, ¿lo sabe? O hacemos las cosas bien y podrán haber muchas críticas, pero está tomando una decisión, ¿verdad? Está poniendo ya, mira, estos son los límites, no podemos seguir en este vaivén. Janet Parra, como yo mencioné en un post mío, Janet Parra, a mí particularmente me agrada ese nombramiento. Me agrada ese nombramiento en el sentido que es una persona que criticó el sistema de justicia, que sufrió los desmanes del sistema de justicia, la politización dentro del sistema de justicia. Y me parece que una persona, ella estuvo a cargo de la División de Crimen Organizado dentro del Departamento de Justicia, aparte de que fue fiscal por 22 años. Pero mira, si a Janet Parra lo que quieren es controlarla políticamente, pues no, ¿sabes? Pues búscate otra excusa que no sea que no entregara los documentos, ¿entiendes? O sea, ese es mi parecer. Búscate otra excusa que no sea que no ha entregado los documentos, porque tú me vas a decir a mí que una persona que fue fiscal hasta el 2022, que conoce en detalle cuáles son los documentos, que a través de 22 años de trabajar con el servicio público sabe de la cantidad de documentos y cada vez que viniera un gobierno, que se hace un upgrade o lo que sea que hacen en el gobierno siempre, que piden documentos que saben y que ella misma sabe
de los documentos porque tuvo que haber reclutado personal o tenido personal a cargo, que los documentos no están disponibles, que no, ¿sabes? Si esos documentos ya los tiene, ¿cuál es el documento? ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuál es la dificultad de los documentos que Janet Parra? Y no estamos hablando de 2 semanas, que es que en 2 semanas ya le están presionando, como tú bien mencionaste, ya han pasado casi 45 días. Y ella fue designada antes incluso que la gobernadora fuera juramentada. O sea, ya ella se designó en esa semana antes de San Giving. ¿Verdaderamente alguien va a creer que el problema con Janet Parra es que no se han entregado los documentos? Y si la situación es que la gobernadora la quiere para la procuradora de las mujeres como un backup, eh, entonces, en serio que tú no estabas ready para tomar el poder a la gobernadora específicamente, o sea, tú no tienes jamás nadie en la Procuraduría de las Mujeres. ¿Es tan necesario Janet Parra en el gobierno de Jennifer González? ¿Cuáles son tus impresiones? Pues mira, sí, como bien dice, es bien extraño, por siendo que ella ya ha sido una de esas designaciones que previo a Jennifer asumir el cargo ya estaban anunciadas y que entró en vigor una vez ya Jennifer González asumió la gobernación el 2 de enero, pues ya Janet Parra fue de las primeras designaciones, estaba ahí en el cargo y como tú bien dices, tanto tiempo para tener todos esos documentos que son requisitos y unas cosas, y más si el secretario de Justicia, que es uno de estos nombramientos en la línea de sucesión, que es súper importante, porque luego del gobernador viene el secretario de Estado y luego el secretario de Justicia, que ya tuvimos ese precedente en Puerto Rico, donde una secretaria de Justicia tuvo que asumir la gobernación de Puerto Rico, ¿verdad? En ese orden sucesoral. Y sí, ciertamente lo que se nota aquí es como siempre, la falta de transparencia, que posiblemente lo que bien tú dices, hay algún asunto de que a lo mejor esta señora que no se deja, ¿sabes? No, es una persona que no se presta para la manipulación ni unas cosas y pues no quieren dejar saber las verdaderas razones y se ve burdo que la excusa sea eso, simplemente unos papeles, algo que se cae de la mata. Yo concurro contigo en el sentido de que nosotros habíamos hablado, ¿verdad?, en semanas anteriores de estos 3 nombramientos que el sector conservador objetaba y entre ellas estaba Janet Parra. Yo mismo, claro, tenemos que llevar una misma voz y un mismo sentir. Ya el caso de la secretaria de la familia, de esos 3, la que menos, vamos a decirlo así, ya la secretaria de la familia fue confirmada. Pero de esos 3, entre Janet Parra, Susan Roy y Víctor Ramos, la que menos, o sea, la que menos cosa era la Janet Parra, sin duda alguna. Y por sí, la menos conflictiva, digamos. Con menos conflictiva. Y ya confirmaron a una de las que estaba como en el punto medio, y esa tuvo que ir cuando depuso, habló como si fuera la más conservadora del mundo, como si no tuviera un récord. Sí. Así que sí, vamos a estar bien pendientes de ese nombramiento y sus acciones. Por lo menos, como siempre hemos dicho, lo que se nos escape aquí no se le va a escapar a nivel federal. Y si se ponen con estas políticas woke y unas cosas, saben que no van a tener fondos federales y eso, ¿verdad? Hay que estar bien pendiente de eso. Ahora bien, en el caso de Janet Parra, pues estamos claros que también está una persona que podemos trabajar el tema ese del aborto, porque de donde ella está resbalando, pues podemos conversar. Hay espacio para conversar un poco, espacio, pero vamos a decir que no es una proabortista, no es una activista abortista, no es una activista, no es que crea así a ultranza al aborto, es que es en esta parte de los casos de violación, ¿verdad? Que siempre ese es el asunto que se usa para justificar el aborto, no las violaciones, cuando ese es un % bien ínfimo del universo de todas estas personas, ¿verdad?, que se practican el aborto. Así que pues vamos a ver qué va a pasar allí. Sí entendemos que esta señora tiene los fuertes en unas áreas que si es la secretaria de Justicia, pues puede ser que eso ayude mucho a que esa agencia de justicia en otros renglones, ¿verdad?, pueda hacer un buen servicio. Sí, correcto. Para aclarar, sí, yo no estoy 100% en favor de Janet Parra. Digo que para efectos, ¿verdad?, del récord, que me parece que no es una mala designación, y tengo mis reservas con sus posturas, ¿verdad?, que ya tú has discutido. Pero sí, o sea,
en el análisis que estamos haciendo ahora, sí, lo que me parece, lo que bien menciona, raya en lo burdo, que la excusa que se dé para que no haya sido confirmada y que no se haya sometido el proceso es el asunto de que no ha entregado los documentos y en pocas palabras eso es lo que le dice Tony, ¿sabes? No hay excusa, ¿sabes? No hay paños tibios. Tienes, ¿sabes? Pues ya le dio hasta la fecha límite. Tienes hasta esta fecha entonces le dio fecha límite y le dio fecha de evaluación. Ya, Y yo entonces, sé, pues ya veremos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en eso? Pero la verdad es que no suena muy bien, ¿sabes? No suena muy bien esto. No, no, no. no, sin duda, ¿no? Y volvemos, parte de la introducción que hicimos hace un rato con el asunto del gobierno de Jennifer González, pues volvemos a lo mismo, ¿sabes? ¿Es Janet Parra la única opción? Pues digo, tú como gobernador, ¿verdad? Tú tienes que tener un plan A y un plan B. Y yo pues, supongo que Jennifer tiene que tener un plan A, un plan B. Ah, pero si es que no hay personas disponibles, si es que es difícil reclutar personas, si es que Janet Parra está solicitando algo que tú no puedes negociarlo, pues digo, yo no lo sé y ya. Y volvemos, ya eso lo sabremos, ¿sabes? Pero di otra cosa, ¿sabes? Di otra cosa. No sé, Pero invéntate otra cosa. te pregunto, porque yo estaba leyendo una noticia donde se mezclaba el asunto también del nombramiento de la procuradora de las mujeres. Ahí esa parte es donde me pierdo, que tiene que ver la confirmación de Yales Parra con el caso de la procuradora de las mujeres. Sí, Bueno, sí, porque aparentemente Jennifer González sabe que Janet Parra tiene algún tipo, aparenta ser que no todos los senadores están 100% en favor de Janet Parra. ¿Por qué razón? Pues no lo sé. No creo que es que sean porque sean muy conservadores y Janet Parra, el asunto del aborto. Yo creo que hay personas en contra por el asunto de que es una persona que no viene directamente de las entrañas del PNP, aunque ella siempre ha sido PNP. Y entonces el plan B es que si la cuelgan, o sea, o si no tiene los votos, o la cuelgan como secretaria de justicia, pues entonces el plan B es que Jennifer la pueda nombrar como procuradora de las mujeres. Y entonces, pero lo que Jennifer quiere de alguna manera, o lo que se entiende de alguna manera, es que Jennifer lo que quiere es forzar la discusión para saber si tiene los votos antes de que ese nombramiento vaya a la vista de confirmación. Porque si no tiene los nombramientos de la vista de confirmación, no quiere verse como que me me la colgaron colgaron. a alguien. Uh -huh. Sí. Me la colgaron, pues entonces tú sabes, si me la vas a colgar, pues mira, yo la retiro y la zumbo entonces como procuradora de las mujeres, en cuyo caso es el mismo problema, va a tener el mismo problema, o sea, la puede nombrar, me parece, si la memoria me falla, que la procuradora de las mujeres no tiene el sesgo de esa manera, pero bueno, anyway, pero va a tener el mismo problema, porque como quiera va a estar sujeta al asunto político partidista y si Janet Parra no va a estar, y recuerda que ella hizo unas expresiones de que ella no iba a promover la estadidad. Entonces eso cayó cuando hizo esas expresiones de que ella no iba a ser una funcionaria, que su trabajo no era promover la estadidad, empezando por Tomás Rivera Chatz, eso empezó a crear ronchas y entonces pues ahí comenzaron los problemas, ¿verdad? Entre un bando y el otro, porque aparentemente lo que sí quiere el PNP como institución es que todos los funcionarios, todos los secretarios, dentro de su accionar, dentro de su accionar en sus agencias, sean unos cheerleaders de la estadidad. Sí, ¿verdad? Si me permite, ¿verdad? Acotar una Sí, cosita última, ¿verdad? Yo no, mi comentario anterior no se puede interpretar como un endoso a ella. Simplemente, pues, tenemos sí, una sí. realidad, ¿verdad? Uh -huh. Porque si fuera proyecto de unidad, estamos, ¿verdad? En los que hubiésemos estado en esa posición de poder, pues sabíamos que quien íbamos a poner allí como secretario de justicia, una persona que fuera en la línea Uh nuestra, -huh. ¿no? En contra del Exacto. aborto, pro vida, las cosas. No podemos pedirle peras al olmo. Lo más que podemos es, ¿verdad? Un poco usar el leverage que tenemos de que, recuérdense que ustedes ganaron con votos conservadores y pues, que ellos tratan de poner las personas un poquito más cercanos a nuestra visión, pero no podemos pedirle peras al horno, no vamos a esperar que desde el PNP, que es un partido más inclinado al Partido Demócrata de Estados Unidos,
salgan gente full pro vida, unas cosas. Pero podemos trabajar con aquellos que no son, ¿verdad? Y una cosa es tener el ideal de la estadidad y otra es utilizar las agencias del gobierno para promover ese ideal. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Sabes? Eso lo podemos después, eso sí, eso después se puede analizar. Bueno, vamos al segundo tema. Trump anunció una nueva política de aranceles. Fíjate que esto sí se ha pasado por lo bajo. Sacó un tweet donde básicamente, ¿verdad? Voy a resumir porque no voy a entrar en el detalle de todo lo que dijo, pero básicamente la política de aranceles va a ser que lo que tú me cobras en tu país como arancel, yo te lo voy a cobrar en Estados Unidos. Es decir, si mis productos americanos tienen que ir a España, por dar un ejemplo, y en España la Unión Europea me cobra 10%, pues cuando los de España, cuando los de la Unión Europea se envíen a Estados Unidos, se le va a cobrar 10%. Eso también, como tú mencionaste la vez anterior, es parte de su, ¿verdad? De su política del Art of the Deal. ¿Tú crees que a este punto era donde quería llegar Trump o esto es otra técnica más adicional para seguir forzando esta discusión? Pues fíjate, ahí ya se sale un poquito de lo que había sido la dinámica anterior, que ya era ir específicamente a ciertos países, ¿verdad? Con que tenían unas situaciones. Ya aquí es algo overall, como dicen, across the board, Across the board, sí. todo. Ahora bien, ya yo había mencionado la otra vez que la balanza comercial de Estados Unidos es negativa. Yo no sé qué países del mundo su balanza es negativa, como la de Estados Unidos, o por lo menos al nivel de Estados Unidos. Yo creo que para mí es un fenómeno prácticamente americano, porque la tendencia en esto del comercio internacional es a tú tener la balanza positiva. China tiene la balanza positiva, que es que sus exportaciones son mayores que las importaciones. Y encima de eso, me imagino que esto tiene que estar íntimamente relacionado a esa balanza negativa de que Estados Unidos, o sea, encima de que tiene la balanza negativa, el porciento de arancelario que Estados Unidos tiene con respecto a otros países es el más bajo de todos los países en promedio, un 2 y pico. Yo estaba leyendo una noticia por aquí que Estados Unidos, el promedio de todos los aranceles, que si tú coges a todos los países con quien Estados Unidos comercia y computa, hace un promedio de esos aranceles, el porcentaje de arancel es promedio un 2 y pico %. Así que, por eso, tiene espacio suficiente. O sea, tiene una pista de aeropuerto completa para jugar con eso. Es como una palanca que tiene ahí bastante espacio para jugar con ella y pues puede presionar. Ahora, esta vez como que me confundo un poco cuál es el racional, qué es lo que persigue esta vez, porque anteriormente se me hacía fácil entender esa jugada con México, con Canadá, con Panamá, con Colombia, pero con China. En el caso de China, pues es lógico, porque China, todavía esa balanza comercial con China es mucho más amplia, todavía, bien dispareja. Mucho más amplia, sí. Y con todo eso lo que subió fue un 10%, o sea que fue suave. Así que sí, tengo que un poco ilustrarme más, porque ya esta parte como que esto es nuevo, esto es sin precedente, esto no, en su mandato anterior ya habíamos visto estas políticas de aranceles, pero nada como esto de recíproco. Así que vamos a ver cuál va a ser la idea de todo esto, pero hay que entender, ¿verdad? Y que el lector o los que nos ven sepan que las políticas de aranceles es algo que no es que, o sea, esto no es algo como a jugar con eso, porque esto afecta a ambos lados, esto distorsiona el mercado, distorsiona los precios, distorsiona la cadena de suministro, distorsiona completamente la dinámica del comercio internacional, ¿sabes? Esto es algo que es disruptivo del comercio internacional, pero Trump es un hombre de negocio y sabe lo que hay, pues, y ya poco a poco iremos descifrando cuál es la jugada. ¿Cuál es la jugada? Sí, yo me parece que él lo quiere llevar, bueno, a lo que tú estabas mencionando, de que tiene que ser una situación donde los dos estemos, donde los dos ganemos, pero de alguna manera no quiere desincentivar el asunto de que en efecto Estados Unidos tiene que seguir produciendo más, porque entonces si el arancel, claro, el arancel viene cuando viene la importación y como tú mencionas, tiene que hacer, ¿verdad? Estados Unidos tiene ese balance negativo.
pero me parece, se pudo haber dado cuenta, o los empresarios le pudieron haber, le pudieron haber dicho que este era el lugar donde ellos ya habían negociado con él. Entonces lo hizo más agresivo primero y luego llegar a este punto como ¿verdad? Como un punto medio, un punto de negociación Sí, estaba entre, leyendo el caso de Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Que yo sé que Argentina son aliados con Milei y el sí, porciento de arancel que tiene Argentina es 12%. O sea, en otras palabras, okay, los productos que de otros países llegan a Argentina en promedio tienen un 12% de arancel. O sea que si Estados Unidos le equipara ese arancel a Argentina al sí, 12%, pues eso va a volar el encanto a Argentina. va a ser, sí. A lo mejor él puede entonces negociar, por ejemplo, con Argentina, que Argentina y Estados Unidos negocien un 0% de arancel y entonces poner, ¿verdad? Claro, yo me imagino Por que eso es también forzar un poco a esos países a que bajen eso. forzar. Yo creo que forzar Sí, a muchos a bajar un poco, sí. sí, sí, correcto. Bueno, pues vamos al próximo tema. Ahora salió, bueno, para cerrar el anterior, lo que sí me está, digo, no me sorprende. Nadie le dio esa noticia de la nueva política de arancel, nadie la tomó, nadie dijo nada, o sea, salió el tuit, nadie mencionó nada, nadie mencionó las consecuencias, no hay economistas hablando de eso, ¿sabes? Todo el mundo habla ¿verdad? De la Sí, parte drástica, pero no te creas. pero Yo estaba leyendo y pues, ¿qué argumento tiene un país como, por ejemplo, eso mismo Argentina o otros que tienen unos aranceles que doblan o triplican correcto, lo que es el arancel de Estados Unidos, ¿sabes? sí, Así que pues es difícil, es complicado, pero me imagino que eso va a forzarlo a sentarse en la mesa de negociación, a buscar mejores términos. acertarse ahí, sí, sí. Pues entonces vamos al próximo tema. La baja natalidad en Puerto Rico hacia el 2050. Yo le pido disculpas a los que nos están escuchando, puse el 2025, pero hacia el 2050 comenzaron, ¿verdad? Salió una noticia a principios de semana y todo el mundo ha comenzado a discutir el asunto de la baja natalidad que hay en Puerto Rico. Esto se viene diciendo más o menos en los pasados 10 años. En la campaña política, el único candidato a gobernador y el único partido que trajo este tema fue Javier Jiménez, fue quien lo trajo. Yo creo que en una ocasión escuché a Juan Dalmau hablar del problema de la baja natalidad y el efecto que eso tiene en la economía. Claro, no se los preguntaban, a nadie se lo preguntaban, a Javier tampoco se los preguntaban, pero él traía el tema del asunto de la baja natalidad y el problema de la baja natalidad. Y en distintos foros, recuerdo tanto el foro que se dio con la asociación, que yo estuve presente con la asociación de farmacias de la comunidad, donde se estaba discutiendo el asunto del impuesto al inventario. Él trajo este tema. En el foro de la AARP, que yo también estuve presente, tuve el privilegio de estar allí presente, él también habló de este tema. Y en televisión, o sea, cada vez que hablaban del problema que tiene Puerto Rico en su sistema tributario, quien efectivamente traía el tema y abría la discusión era Javier Jiménez. Y entonces de momento ahora hemos tenido dos o tres días de una tensión mediática, ¿verdad? Con este asunto de la natalidad que ya se sabe a toda legua y que el mayor impacto no solamente para los de nosotros en nuestra generación ahora, que en 20 años, 20, 25 años, 30 años, la baja población va a crear ¿verdad? Va a afectar, va a distorsionar todos los sistemas como los conocemos hasta ahora, pero también el asunto tributario, ¿qué tantos servicios va a poder dar el gobierno si no hay gente que esté trabajando, sobre todo con una política que promocione el mantengo como la que tenemos en Puerto Rico? ¿Cuáles son tus impresiones sobre este tema? Sí, bien, tú lo has descrito, ciertamente en el año 2000, de sobre 60.000 nacimientos que había en aquel momento, ¿no? Y quizás unas defunciones, quizás como en 30.000 o algo así. Poco a poco, a medida que fue avanzando el milenio o el siglo, lo que ya llevamos, de hecho, llevamos el cuarto de siglo, llevamos la Uh -huh. peseta en 25 años de este siglo. Pasa en menos nada. Claro, exacto, como si fuera ¿cómo se llama? Una estrella fugaz, es verdad, uno Sí. lo ve, pero que sí, es ciertamente, vemos cómo fue eso, esa curva, cuando uno ve la gráfica, y a mí me gustaría, ¿verdad? Voy a estar haciendo
una publicación de esa curva de nacimiento y mortalidad, para que se vea el momento en que se cruzan las curvas en el año quizás mediado por ahí quizás antes del 2010 o algo, por ahí poco antes de ese censo del 2010, ya estaban las curvas acercándose, cruzándose, y ahora porque lo sano es, en una sociedad, es que haya más nacimientos que muertes, eso es lo sano. En el momento en que se cruzan las curvas y empiezan a haber más muertes que nacimientos, ahí hay un síntoma de una enfermedad profunda. Ese no es la enfermedad, es el síntoma. El síntoma de un problema estructural que se viene dando en Puerto Rico. En Puerto Rico, pues, hay unas situaciones sociales, socioeconómicas, unas dinámicas que obviamente se han exacerbado con la cuestión de los fenómenos atmosféricos, incluso la pandemia. Y como Estados Unidos tenemos, en el caso de la migración, pues nosotros somos ciudadanos americanos, y cuando aquí hay crisis, pues podemos tomar un avión. Podemos mover libremente, sí. Claro, pues eso también tiene su efecto. Familias productivas, jóvenes han ido, eso nos ha afectado mucho. Entonces, la población ya de 50 años o más, que, ¿verdad? No es la población más productiva, por ejemplo, las 60 o más. Yo sé que hay personas dentro de esos renglones que son productivos, pero no es la tendencia. Ya la persona cuando va de 60 hacia arriba es a ir al retiro. Y aún los que van de 50 a 60, pues no las mismas energías en las cosas. Y uno, pues, está viendo que esos renglones de jóvenes de 20 y pico, 30 y pico, pues están disminuyendo peligrosamente, que es la fuerza obrera, son las mentes para desarrollar nueva tecnología, desarrollar investigación de punta, ser empresarismo. Así que tenemos un gran disloque allí en la parte económica y en la parte social también, porque como tú dices, pues las prestaciones, personas, por ejemplo, para cuidar viejitos, si los hijos no están teniendo hijos, las personas no están teniendo hijos, pues ¿quién los va a cuidar cuando sean mayores? Si no tienen nietos y las cosas. Así que eso es parte, si no hay, por ejemplo, jóvenes para cuidar a los viejitos. Así que eso es parte del problema que estamos viendo, que todo esto. Eso, yo he visto varios, ¿verdad? Varios políticos, sobre todo los del Partido Independentista, tanto los senadores Adrián González como María de Lourdes Santiago, y entonces la Cámara de Representantes Denis Márquez y Adriana Gutiérrez y Nelly Lebrón, que hablan, entonces, cuando les preguntan sobre el asunto del problema de la natalidad, pues hablan, por ejemplo, de que es muy caro, ¿verdad? El asunto de que conseguir una propiedad es carísimo, que el costo de mantener un niño o de tener niños es altísimo. Incluso entonces los reporteros de televisión, ¿verdad? Estaba viendo Pelota Dura el otro día, y entonces, bueno, pues que la sección de niños es bien cortita y la sección en el supermercado de las mascotas es sumamente amplia. Que ahora los estudiantes, ¿verdad? Que ahora los jóvenes que están en esa edad de los 20, 25 años, pues no quieren tener hijos hasta que lleguen a los 30, porque quieren estudiar, ¿verdad? Quieren tener una vida profesional ya mayormente establecida, entonces no se da ese fenómeno. Y bueno, y ahora, ¿verdad? Y ponen todo un tipo de cosas que para los que somos de derecha, los que supuestamente, ¿verdad? A los que no nos interesa el resto de la humanidad, porque somos supuestamente unos egoístas de derecha, cada vez que ellos ponen una temática, ese problema lo causa el gobierno. Ese problema lo causa el gobierno. El problema de la inflación, el gobierno. El problema de las casas muy caras, el gobierno. El problema de los empleos mal remunerados, el gobierno. El problema de los impuestos muy altos, el gobierno. El problema de que cuidar a un niño es muy, muy caro, el gobierno. Entonces, pero peor aún, ¿dónde está el análisis de que hay un problema de una promo? Llevamos 40 años promocionando. Primero, yo no sé si tú recuerdas que un poquito antes de las elecciones hubo un alcalde, no sé si fue el alcalde de Arecibo de Más, que solamente en una entrevista lo que dijo es una cosa que es cierta, que yo la voy a repetir, una cosa que es cierta, que es que la mujer de ahora es menos propensa y no quiere parir. Entonces lo atacaron, que las mujeres tienen que parir. No, él está diciendo que la mujer hoy en día no tiene un deseo de no parir. Él señala un dato fáctico. Exacto, es un dato fáctico. Llevamos 40 años demonizando que las mujeres paran y que sean madres, porque ser madre es torpedear todos los sueños que tiene la mujer, como si la maternidad fuera una cosa horrible, primero. Segundo,
las políticas las políticas de las identidades de género y la política de la promoción de las ideologías de género que se han venido implementando por todos estos años, porque en todos estos años se han venido diciendo, no, tú puedes hacer lo que tú quieras, y está bien ser homosexual, y está bien ser aquello, está bien ser lo otro, y tú tienes el derecho. Óyeme, pero el problema de natalidad, el primer problema de natalidad filosóficamente es que el hombre y la mujer se hicieron para que se reproduzcan. Ujú. Y entonces estas personas, tanto analistas en los medios masivos como los políticos de izquierda, han promovido por 40 años políticas antinaturales y ahora se preguntan que por qué es la baja natalidad. Mira, a ver, cuéntame algo, dime algo diferente, a ver si yo lo Sí, puedo no, entender. y lo triste de todo esto, que el gran ausente en estos debates, pues como ese que mencionaste de pelota dura y otros debates que uno ha visto, yo estoy en la Universidad de Puerto Rico y hace 2 años hubo un foro, en mayo del 2023, un foro, ¿verdad? Multisectorial en la universidad, donde se habló de este tema. Si yo consigo el video, te lo envío, ¿verdad? Porque es un foro bien interesante y yo me acuerdo que yo estaba viendo ese foro por Zoom y el gran ausente, el tema del aborto, donde en Puerto Rico se llevan a cabo, a pesar de que no hay tantas clínicas en Puerto Rico de aborto como en su momento, todavía en Puerto Rico se siguen celebrando sobre 4.000 abortos al año. Y es triste, ¿verdad? Porque son vidas que si se le hubiese dado la oportunidad a traerlas al mundo y si la persona no la quería, ¿verdad? Por la razón que sea, pues alternativa había, ¿verdad? De darla en adopción. Son personas que Dios tenía un propósito con ellos y estuvieran ahora mismo entre nosotros, siendo personas útiles a la sociedad y ayudándonos, ¿no? A regenerar la sociedad, ¿sabes? Porque necesitamos, ¿verdad? Que nuevas generaciones sigan surgiendo. Entonces, ¿te acuerdas la consigna de Bad Bunny de puertorriqueños sin Puerto Rico sin puertorriqueños? Pues, Soy puertorriqueño, sí. precisamente él mismo en su propio video demostró cuál es la causa de por qué Puerto Rico se está quedando sin puertorriqueños. Si el protagonista Jacobo Morales no demuestra que tenía nietos, ni hijos, ni nada de esas cosas. Como si tú no quieres parir o no pares o quieres parir más tarde, después de los 30, donde aparte de todo son embarazos más riesgosos, embarazos donde hay una alta tasa de niños que nacen prematuros, ¿verdad? Porque no es la época más fácil para tener hijos, precisamente por el estilo de vida de las mujeres, ¿verdad? Porque antes sabíamos que las damas de antes, ¿no? Tenían muchos hijos y aún así, ya, ¿verdad? Cuando tenían hijos más entrados en edad, o sea, tenían hijas desde jóvenes y tenían muchos hijos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, mi suegra, mi esposa es la número 12 de 12 hijos que tuvo, la más chiquita de 12 hijos que tuvo mi suegra. Y pues ya, ¿cómo se llama? Ya esos últimos hijos, pues, tienen algunas condiciones de salud, por ejemplo, ¿verdad? Porque no es lo mismo, sí. ya parió a los 40 y pico años. Pero por lo menos, las edades reproductivas fuertes son los 20 años, ¿no? Y luego, pues, quizás los últimos hijos los vas teniendo en la época de los 30. Y eso es lo que se habla. En estos días estaba viendo un reportaje un podcast que estaba haciendo el compañero Chris Molina, ¿verdad? El amigo, ¿verdad? Amigo, ¿verdad? Del podcast de Revolución Racional, sobre este mismo tema de los niños que nacen prematuros. Y aunque Jay Fonseca quiso vincularlo con la contaminación de aire y agua, la realidad es que los mismos médicos establecieron que no hay suficientes estudios que sustenten eso. Sin embargo, hay otros estudios que establecen que la gran mayoría el promedio de las mujeres pariendo en Puerto Rico en estos tiempos es de 30 años para arriba. Por las razones que sea, ¿verdad? Porque estábamos hablando ahorita, hay cambios sociales, hay una narrativa, unas cosas. Por eso hay una promoción, ¿sabes? ¿Qué tú esperabas después de 40 años de estar promoviendo, de estar dando dinero para promover los abortos, para decir que tú tienes derecho a abortar, y no, ¿sabes?
tú tienes derecho a acostarte con quien tú quieras, pero no, ¿sabes? Pero derecho a tu aborto. Entonces, el efecto de eso, de acostarte con quien te dé la gana, es que puedes salir embarazada. Pues si puedes salir embarazada, tienes que asumir tu responsabilidad. Eso no, ¿sabes? No, y no se puede, o sea, simplemente no se puede, pero ha sido una narrativa constante por los pasados 40 años. Entonces, como bien dice Noemí, que uno de los problemas más fuertes es el aborto. Pero imagínate, entonces el aborto es un derecho de salud, un derecho de un cuidado de salud. Cuando es en el único aspecto que el aborto es un cuidado de salud es cuando es un embarazo ectópico, ¿verdad? Yo que soy enfermero, pues lo puedo explicar. Básicamente un embarazo ectópico es un embarazo cuando el óvulo se queda en las trompas y no llega al óvulo, y obviamente cuando va a crecer va a romper las trompas de falopio, el bebé va a crecer en un área que no es el útero y por consiguiente la vida de la mujer está en peligro. Ese es el único cuidado de salud y hay montones y hay diferentes procedimientos y diferentes maneras, y ese es el único caso en el que la mujer tiene el derecho de decidir porque su propia vida está en peligro, ¿sabes? Es una defensa de su propia vida. Y entonces, claro, pues aquí, este es el asunto de llevar los extremos, porque como tú bien mencionas, en el caso de tu señora esposa, que eran 12, en el caso de mi mamá, en casa de mi mamá fueron 15 hermanos y 4 fallecieron o 3 fallecieron al nacer, una cosa así, porque va pasando eso, o sea, llegan unos momentos en que esos embarazos se convierten en riesgosos y esos niños pueden tener problemas. Y como dice Noemí, había muchos hijos y salarios bien bajos y todos salieron a flote. Sí, ¿sabes? Había un respeto por la vida, había un respeto por tener la vida. Y entonces ahora, lo que más a mí, no quiero sonar, ¿verdad? Pero me hierve la sangre cuando yo veo estos análisis políticos donde hablan, incluso el otro día que estoy pensando preparar un video con eso, estaba María de Lourdes Guzmán y Alejandro García Padilla hablando del proyecto del 297 de Joan Rodríguez Pérez, que lo vamos a discutir en un momentito, hablando, no, que de verdad está y dando unos números de aborto y que por 1, 2 y que no sé qué cosa y que el proyecto de dignidad es un monotema porque es una obsesión de hablando que por qué no miran las adopciones. Óyeme, Joan Rodríguez Bebe tiene como 4 o 5, sometió como 4 o 5 proyectos de ley relacionados a las adopciones. Uno de ellos se aprobó. O sea, que el proyecto de dignidad habla también de la adopción. Se envuelve en los esquemas de adopción, ha traído organizaciones de adopción a que sean parte de las soluciones que tienen los niños. O sea, que tienen las mujeres, que tienen las personas, ¿sabes? Que tienen que... el único partido que habla de libertad económica que habló de libertad económica para mejorar las condiciones de vida de todos fue Proyecto Dignidad. Entonces tú me vas a decir que eso no es parte de la temática de lo que ofrecemos al país, que lo que somos es un monotema, que lo que tenemos es una obsesión. No, nos preocupan los temas, nos preocupan las mujeres pobres que están teniendo hijos que no tienen opciones. Pues precisamente por eso es que hay que quitarle toda esta burocracia del gobierno, porque el gobierno no puede concederle todas las soluciones que ellos necesitan. Tienen que ser los vecinos, tienen que ser las personas dentro de la misma sociedad que nos ayudemos unos a otros. ¿Y quién le dice a una mujer que abortar ese niño le va a quitar los problemas? Como dice la abogada esta famosa que cada rato va y que quiere mandar a callar a todo el mundo y que se cree que es intelectualmente superior a todo el mundo. ¿Quién le dice a una mujer, quién le asegura a una mujer que en efecto el aborto le va a quitar todos esos problemas? ¿O es que por quitar el aborto ya no va a tener más problemas en el resto de su vida? ¿Sabes? Hay opciones, hay soluciones. Debemos ser una sociedad provida, de que defendemos la vida. Es el primer derecho, no me voy a cansar de decirlo. Es el primer derecho. Pero la manipulación mediática aquí, mira como dice Noemí. Dice que eran 12 y había mucha pobreza, un solo salario y salieron a flote. En casa de mi papá en Ciales, mi papá es de Ciales, en casa de mi papá vivían en un sitio que le llamaban El Hoyo, porque literalmente el centro del pueblo tenía así un barranco así, una bajada, y ahí hicieron una barriada, esa barriada le llamaban El Hoyo. Y literal, mi papá no vio un piso en cemento hasta que llegó a Nueva York a sus 18 años.
porque toda su vida vivió en su casa, la casa era una casa de madera y no tenía la tierra así, ese era el piso de la casa. Saludos a Madeline Bonet que se conectó, que ellos eran 11 en su casa. Sí, ya sabes, eh, el, el matrimonio, hombre o mujer, es una asociación, una sociedad y trabajan juntos. Y esa sociedad le ha dado a la sociedad occidental las mayores, ¿verdad? Ha sido, en conjunto con la Constitución americana, ha sido los sistemas más exitosos socioeconómicamente en la historia de la humanidad. Y entonces esta gente quiere seguir hablando de que no hay, de que no hay salario remunerado, de que no hay educación, que la educación es muy cara. Pero ¿y no te das cuenta que es el gobierno el que la hace toda cara, José? Desmantelas el formato de familia que también le ha servido a la humanidad de resistencia, y quieres a la misma vez que te quejas de por qué estamos viviendo el deterioro, este desfase, esta disrupción, este disloque que hay entre los que son más mayores y los de menos edad, que la curva saludable es que los menos sostenemos a los más. Los más sostenemos a los menos, perdón. A los menos, cuando sí. digo los más, seríamos los que las edades más jóvenes sostenemos a los de edades más avanzadas. Pues el triángulo se está invirtiendo, donde es el triángulo invertido, donde los menos estamos sosteniendo a los más, y eso pues nos lleva a un resultado saludable. Y aquí, ¿verdad? Yo estaba anotando algunas cositas, algunas ideas, ¿verdad? Porque ¿verdad? Hacemos el diagnóstico y qué cosas pudieran irnos ayudando a salir del hoyo, ¿no? Por lo menos empezar a revertir la curva y buscar la alternativa. Importante que hacer un buen estudio de las causas de la baja natalidad, porque en Puerto Rico no hay muchos estudios sobre eso y por lo tanto no podemos, sin el diagnóstico no podemos establecer las causas de dónde vamos a atacar el problema. Así que eso es importante, hacer un buen estudio sobre eso, un estudio de muchos actores, ¿no? Tanto público, privado, universidades y unas cosas. Obviamente establecer, ¿verdad? O trabajar un plan de incentivo para aumentar la natalidad. Por eso tiene que venir acompañado más con educación que otra cosa. O sea, tenemos que trabajar. Yo creo que las iglesias ahí es una buena oportunidad. Porque si nosotros decimos que somos una sociedad bien cristiana, que en Puerto Rico vemos más de 1 millón de cristianos, significa que este problema se está dando entre cristianos. Que eso es bien, todavía una tragedia. Predicamos Génesis, ¿verdad? Cuando Dios dio el mandato a Adán y Eva de fructificar y multiplicar, hablamos de la Biblia, de la familia y unas cosas, y estamos viviendo en nuestras propias iglesias ese problema de que no se quiere tener hijos y unas cosas. Así que eso, la iglesia allí puede ser un gran factor en ese sentido de educación y fomentar esta conducta. Pero sí, puede venir acompañado todo eso a que en la parte gubernamental, no, lo que se puede hacer el gobierno, bajar, quitar restricciones al libre mercado, al libre intercambio, al libre, para que entonces la familia tenga ese incentivo de ser familia, establecerse aquí. Y muchos de los que se han ido para Estados Unidos, volver a Puerto Rico, a establecerse si creamos las condiciones. Y obviamente el asunto de salud hay que mirarlo también, porque ahora sí que el sistema de salud va a demandar más de lo que ha sido hasta ahora. Va a ser más demandante y pues también sensibilizarnos ante nuestras poblaciones adultas, ¿verdad? Ser más conscientes de ayudar a los más vulnerables, a nuestros viejitos, y que ellos pues su momento fueron los que levantaron a Puerto Rico, ahora pues necesitan de nosotros. Para eso necesitamos que nosotros vayamos a la legislatura, José, porque el primer punto tuyo, muy correcto, te destruye todos los demás y te voy a dar una razón. No hacen el estudio porque si ellos hacen el estudio les va a demostrar que la demonización de la familia, la demonización de la iglesia y la demonización de los valores cristianos es lo que ha traído este asunto. Así que yo voy a apoyar tu punto y te lo voy a resumir. Vamos a regresar a Cristo, vamos a regresar a las iglesias y vamos a regresar a los valores cristianos y resolvemos esos problemas. Claro, y resolvemos el problema de una manera más sencilla y filosóficamente de la manera que ya está probado que funciona. Porque eso es, anyway, ¿sabes? Mira, yo entiendo, ¿verdad? Porque en algún momento fui socialista.
y yo entiendo ¿verdad? Yo entiendo perfectamente el porqué del pensar de que algunos piensan que hay, ¿verdad? O sea, o de la manera en cómo piensan, pero están completamente erróneos, ¿sabes? El hecho de que un hombre, el hecho de que un hombre sea, el hecho de que un hombre, un desgraciado de la vida, no actúe correctamente, no es razón para demonizar a todo. El hecho de que una mujer haya sufrido por haber tenido niños no significa que la maternidad es un problema, ¿sabes? Yo te puedo, ¿sabes? Si tú pones 100 mujeres, de 100 mujeres, 95 te van a decir que la maternidad ha sido lo más maravilloso que le ha pasado en su vida con todos los problemas que eso pueda, con todas las dificultades que eso pueda acarrear y como quiera que sea, eso es mayoritariamente abrumador por encima de cualquiera. Y si van y hacen un análisis, mira, ojalá yo tuviera, a veces Dios sabe lo que hace. Ojalá yo tuviera el dinero, ¿verdad? Ser un billonario y demás. Un estudio. La mayor cantidad de mujeres posible, de las que han abortado versus las que nunca han abortado. Y yo te puedo garantizar, y poner mi cabeza en un picador, que las experiencias positivas de las mujeres que son madres es abrumadoramente superior a aquellas que han abortado, que llevan y acarrean problemas psicológicos, problemas psiquiátricos en el resto de su vida. Con ese pie miedo, forzado. Sí, no, adelante, tienen perdón. miedo a destapar esa caja de Pandora. Sí, porque no pueden, ¿sabes? Si no, las políticas de ideologías de género, bueno, lo vemos en Europa, poco a poco han ido echando para atrás porque cuando se dedican a estudiarlo, no, ¿sabes? Se dan cuenta que están en un error. La realidad empírica no los deja, como decía Adrián González, ¿no? Cuál es la evidencia científica o que la decisión de Trump no es basada en ciencia. Y yo acá decía el del televisor, pero si es que hay una ciencia que se llama biología, que tiene que tiene 2000 años, 3000 años, que te dice las diferencias, pero bueno, él quiere decir que eso ha evolucionado, ¿no? Adrián González no ha evolucionado, ha sido distorsionada, que es diferente. Esa gente trans vive una mentira, se lo digo yo a cualquiera en cualquier momento. Bueno, vamos entonces al tema, al 297 de Joan Rodríguez Bebe. ¿Verdad? Con ese pie forzado de uno y del otro, y ¿verdad? Nos estamos acercando, vamos con unos minutitos adicionales, pero se nos fue buena la conversación. Sí, no, claro. Pero vamos a coger rapidito. Lo más que me interesa, o lo más interesante, es escuchar a personas pro aborto y personas pro vida quejándose las dos facciones del mismo proyecto. ¿Qué te parece a ti? Pues, esta discusión no es nueva, por lo menos dentro del seno de Proyecto Dignidad no es nueva. Yo recuerdo hace como para el 2022 que estaba el proyecto de Lizzy, estaba el proyecto de Joan. Y recuerdo, ¿verdad?, que estaban las dos facciones. Yo creo que esto no va a ser siempre una batalla entre estas dos facciones. Pues, vamos a ver cómo podemos buscar terreno común entre ambos extremos. Mi comentario a todo esto es que yo recuerdo en aquel entonces cuando Joan tiró su proyecto el 693. 693, 697, si la memoria no me falla. Sí, en aquel momento, cuando Joan lo radica, todavía lo de Roe versus Wade existía ese régimen. Y era entendible, ¿verdad? Era lógico que en aquel momento el aborto estaba, ¿verdad?, ¿cómo es?, entre comillas, era un derecho, un mal llamado derecho, y este proyecto pues, buscaba limitar ese derecho que estaba, pues, como aparentemente sigue actualmente por la libre, porque según lo que sabemos, hay abortos hasta bien cercano a los 9 meses y unas cosas. Es una cosa terrible. Nada más uno pensar y imaginarse eso, pues, es algo súper triste, una tragedia. Pero en aquel momento, pues, uno podía entender que la lógica de cualquiera de los dos proyectos, porque aún el de Lizzy era del latido del corazón y como quiera era un aborto. Lo que pasa es que era una etapa más temprana, antes del latido del corazón. Pero cuando se levanta Roe versus Wade, lo que yo nunca entendía en aquel momento era por qué estos proyectos, en vez de se retiraran o se modificaran o se retiraran, y se hubiesen hecho unos proyectos ya
todavía más restrictivo como otros estados de Estados Unidos, como Texas y una cosa. Uno puede entender también la lógica de que no tenemos mayoría en las cámaras para ese tipo de proyectos y que quizás pues había este acuerdo ya casi tripartita, porque en aquel momento tanto Rivera Chatz como portavoz de la minoría PNP, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y pues obviamente ya Joan, que es la portavoz de Proyecto de Día, obviamente los otros dos partidos, Victoria Ciudadana y el PIB, no íbamos a esperar que ellos estuvieran a favor de esto, pero por lo menos Claro. los tres partidos, ¿verdad? Que tenían más del 70-80% de los votos en Puerto Rico, pues sí, entendía que había posibilidad allí y por lo menos eso permite avanzar algo el tema, aunque nunca vamos a eliminar el objetivo final de la abolición del aborto. Y yo a esto, yo quiero llevar esto, ¿verdad? Y si me permite, sé que el tiempo apremia, pero Abraham Lincoln Adelante. no era un abolicionista. O sea, cuando tú estudias la historia de Abraham Lincoln, siempre hay gente que dice, no, que él fue el que levantó, dio la libertad a los esclavos y unas cosas, que proclamó la emancipación de los esclavos. Pero Abraham Lincoln, cuando tú estudias su vida, él no fue un abolicionista. Para ese tiempo sí había gente abolicionista por muchas décadas. En ese tiempo de Abraham Lincoln había gente abolicionista de eliminar la esclavitud, me refiero, hablando de la esclavitud. Esclavitud. Pero él sí, él creía, ¿verdad?, en que tampoco había que tratar al esclavo, ¿verdad?, que no se le tratara como que no fuera un ser humano. Él sí abrogaba en esa era, pero no era un abolicionista. Y llegado el momento, cuando le tocó bregar el asunto, pues fue la persona que, a pesar de que no era abolicionista, pues fue el que le tocó a él como presidente hacer esa declaración de emancipación. Lo que yo quiero decir con esto es que yo creo que sí, yo creo que el objetivo de que esto sea erradicado completamente, el aborto y que sea el pro vida, siempre va a estar en nosotros y debemos seguir trabajando en esa dirección, pero con unas realidades de que nosotros no tenemos mayoría. Porque créeme que si en noviembre pasado el pueblo nos hubiese dado mayoría, banquete total, ¿verdad?, de mayoría Cámara y Senado, créeme que ahora mismo eso hubiese pasado cómodo, pero no es la realidad. Entonces tenemos que trabajar con esa realidad política, pero sin quitar el objetivo final de que queremos erradicar completamente este acto tan vil de esta matanza, este genocidio, que posiblemente han muerto, ¿verdad? Toda esa cantidad de bebés que han muerto desde el aborto para acá, prácticamente llenaríamos un pueblo de Puerto Rico, no sé cuántos pueblos de Puerto Rico llenaríamos de personas con todos esos bebés que han muerto. Sí. Yo, pues fíjate, voy a hacer, ¿verdad? Creo que vamos a entrar en el primer, no diferendo, creo que voy a decir difiero en una posición. Yo entiendo la posición del incrementalismo y lo que acabas de mencionar muy bien, muy correctamente, ¿verdad? Abraham Lincoln, ¿verdad? Con el ejemplo de Abraham Lincoln y ¿verdad? De la meta a la que queremos llegar. Pero me parece que como partido, como política partidista de partido, me parece que la posición de llegar poco a poco debe ser creada por el extremismo que nosotros traemos. Y me explico. A mí el problema con la legislación no me sería antipático si lo somete Tomás Rivera Chatz únicamente o lo somete el caucus del PNP y que Joan Rodríguez Bebe le vote a favor. Porque entonces Joan dice, pues bueno, mira, yo no tengo caucus, yo no tengo, ¿verdad? No tengo mayoría para aprobar. Ahora la mayoría está ellos en caucus sometiendo una legislación que ayuda al movimiento pro vida, y entonces le voté a favor porque ¿verdad? Es mejor votarle a favor a un proyecto que una mayoría somete más cercana al centro de lo que nosotros queremos a la derecha. Pero, habiendo dicho eso, me parece que la función de Joan es tratar de forzar que al centro llegue la mayoría, no ella como una minoría dentro del conservadurismo allí en el Senado. A mí me parece que ella, digo,
y como siempre digo, esto no lo dice, este es ¿verdad? Esta es la crítica que se hace y que para eso es que estamos en la política, para que se nos critique. Esta es la crítica que yo tendría en el asunto, porque el proyecto, por ejemplo, el proyecto pues es un reglamento que tiene el Departamento de Salud y tiene, ¿verdad? Básicamente está codificando en ley un reglamento que ya está en función en el Departamento de Salud, pero cuando tú vas al artículo 2, cuando tú vas al artículo 2 y entonces, de hecho, el propio artículo 1, que dice, esta ley se denominará ley para establecer un protocolo de manejo de casos de aborto en menores de 15 años o menos en Puerto Rico. Pues el lenguaje provee para que una persona entienda que es un proyecto que de alguna manera está bien con el aborto. O sea, provee para eso. Entonces luego cuando tú vas al artículo 2, dice, para lograr, en una parte de eso, dice, para lograr esta política pública garantizando que todas aquellas clínicas, centros, hospitales que cuenten con centros de determinación de embarazos y médicos que realicen este tipo de procedimientos deberán cumplir con el siguiente protocolo y luego dice, ¿verdad? Y requisitos previos a la realización del aborto. Pues yo estaría bien si ese lenguaje lo pone el PNP, pero que ese lenguaje quien lo traiga sea la persona de Proyecto Dignidad. Y vuelvo, yo entiendo la política del incrementalismo, pero si tenemos una mayoría que ya es que estamos atacando de no conservadora, vamos a forzar a que esa mayoría sea la que se mueva del centro hacia la derecha y no que sea desde la extrema derecha la que les demos el mismo, o sea, que les demos las mismas herramientas. A mí esa ha sido la táctica, digamos, para los que hablan del incrementalismo. Esa ha sido la táctica todo el tiempo de las minorías en el Partido Independentista. Ellos sus legislaciones siempre han sido, y cuando digo el Partido Independentista, anteriormente el PSP, aunque el PSP nunca tuvo representantes electos en la legislatura, pero Carlos Gallizá, después que fue electo, después que fue añadido por minoría en el 72 por el PIB, se desafilió del PIB y se afilió al PSP, y en el último cuatrenio, con el caso de los representantes que se escogieron por el Movimiento Victoria Ciudadana, pues las legislaciones de ellos eran de extrema izquierda. Y entonces forzaban a una facción del Partido Popular, que era la mayoría, que tenía la mayoría, a tratar de moverse hacia ese lado, que entonces nos beneficiaba a nosotros, porque entonces nosotros hacíamos la queja. Pues, y eso ha sido a través de años, sectores dentro del Partido Popular, incluso los del incrementalismo, el Partido Popular en el asunto de los soberanistas, iban poco a poco jalando más en el extremismo, jalando más el partido hacia esa extrema izquierda. Nosotros debemos hacer lo mismo con el PNP, que sea Joan quien arrastre a esa mayoría de ese sector conservador hacia un punto donde podamos llegar a ese acuerdo, pero no que traiga eso yo, eso tiene que traerlo la mayoría. ¿Qué tú opinas? Sí, no, y yo concurro contigo, ¿verdad? Yo quizás a lo mejor ahorita pues son muchos pensamientos, ¿verdad? Que uno está tratando de articular y que quizás se entendió en alguna medida que... No, sin decir, sin acusarte de que tú seas pro aborto, tú sabes. No, jamás. Entiendo tu punto. Y yo pues, lo que pasa es que, mira, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar del político, porque yo aspiré a político y yo tengo que también pensar si yo hubiese sido electo, como yo estuve actuando allí, y se supone que como político uno no sea un activista, ¿verdad? Uno tiene que... Pero bien, tú estás estableciendo el punto claro, yo estoy de acuerdo con eso 100%. La fuerza gravitacional la tenemos que ejercer nosotros con la presión, que es lo que hemos hecho en Proyecto Dignidad. Por eso que hablamos de que el PNP giró a la derecha un poco el polo para tratar de buscar votos en la derecha y hacer algunas proezas y unas cosas de ese sector. Nosotros, pues, por eso quizás nosotros teníamos que irnos con el proyecto más radical o algo, ¿verdad? Mucho más radical que eso. De hecho, este mismo proyecto yo estaba escuchando al juez Escribano que hablaba de por qué no subirlo a 18. Cuando 18 porque la mayoría de los casos, estadísticamente, de esos casos así, de menores que quedan embarazadas, son en esas edades, de 15 a 18. Y yo creo que eso es razonable trabajar de eso. De ahí, como quiera, pues,
sí, está este salvo, como tú dijiste, que lo radicó Joan, todavía pues, da un espacio al aborto. Se supone que la idea también de esto sea un disuasivo al aborto, porque actualmente pues se iba la persona, la menor, como siempre decimos, para irse a sacar una muela o cualquier otro servicio médico, tiene que ir con los padres hasta los 21 años, pero, pero para esto del aborto, pues podía ir solo y se le practicaba. Y peor aún, en una clínica abortista de estas que son casi como unos carnicerías, ¿verdad? Unos mataderos. Porque si fuera por lo menos en un hospital que tiene todos los médicos y las cosas, pues, y volvemos, estamos hablando de algo atroz, pero dentro de las circunstancias. Sí, sí. Pero, o sea, que es lo que quiero decir es el agravante que hay allí. El agravante, claro. Pero, y claro está, el otro dilema de todo esto es que hay un grupo que dice que el caso Pueblo versus Duarte todavía sigue vigente, mientras otro grupo dice que no, porque estaba descansado en Roe versus Wade. Anclado, sí. Anclado, y al levantarse Roe versus Wade, pues ese caso pues queda académico, y que lo que prevalece es lo del Código Penal, los artículos 98 al 101, y que son, ¿verdad? Obviamente prohíben el aborto y unas cosas, y solamente para los casos, como bien dijiste ahorita, de la vida de la madre, y tiene que ser el médico el que certifique eso, sí, en unas condiciones médicas, no de una clínica abortista, es unas condiciones médicas, ¿verdad? De que exacto, era una criatura que se está buscando salvar hasta el último momento. Pero es complejo el asunto y uno tiene que ponerse en la posición de político, pero sí, nosotros no debemos nunca abdicar a que nosotros queremos llegar a la meta final de la abolición completamente del aborto. Sí, sí, no, sin duda, en eso estamos sin duda. Y como yo mencioné ahorita, ¿sabes? Hay otro, a Proyecto de Dignidad se nos acusa de monotema, de que es una obsesión. No, no es una obsesión. O sea, Joan y Lizzie han sometido montones de proyectos, de montones de, ¿sabes? De muchos, digo, déjame no decir montones, porque suena como que a producción en masa, pero han sometido varios proyectos que tienen que ver con muchas diferentes áreas. Ah, pero eso no los tocan. Cuando viene el proyecto de aborto, viene el proyecto de identidad de género, entonces ahí hacen todo un tumulto. Entonces son ellos los que quieren forzar la discusión a decir que el proyecto de dignidad es de un solo tema, y no, el proyecto de dignidad no es de un solo tema. Por eso la importancia de que sigamos surgiendo programas como este para llevar esa contranarrativa, porque pues esta gente copan los medios ¿verdad? Y es complicado, ¿no? Pero tenemos que seguir saliendo voces así como nosotros y otros más, como los compañeros Cris Molina y Luis Vega y otros más, ¿verdad? Que están haciendo iniciativas así, levantándose en Puerto Rico, pues porque hay que hacerlo para que la gente tenga la información correcta. Sí, y esto es parte también obviamente dentro de la discusión, en el mismo conservadurismo no vamos a tener 100%, no vamos a estar de acuerdo en todo. Y por supuesto, ¿sabes? Siempre hay formas y maneras de manejar las cosas, pero ciertamente, ¿sabes? Como tú mencionas, el sistema es complejo, pero hay que tratar de buscar la mejor unidad. Y claro, al final de cuentas es un asunto también, no deja de ser un asunto político. El que tenga los más votos es el que va a prevalecer, que tiene que convencer a sus compañeros. Y eso ya como colectividad política, pues lo tenemos que manejar acá nosotros. Bueno, José, vamos a cerrar ya para no... nos extendimos un poco más, pero es que estuvo buena la conversación. Claro que sí. Siempre la pasamos muy bien, y pues ya nos veremos en la próxima ocasión, ¿verdad? Que tengamos esta oportunidad de estar juntos. Sí. Gracias a todos por haberse conectado. Gracias, José, por una noche más por estar aquí. Vamos a seguir haciendo estos podcasts Puerto Rico First, y vamos a discutir todos estos temas. Y como bien dijo José, compañero José Bonilla, vamos a estar discutiendo de todos los aspectos que les interesan a los conservadores y de lo que usted posiblemente no escuche en los medios masivos. Así que, como siempre, muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por sus comentarios. Saludos a Madden, saludos a Noemí, a todos que se conectaron y que dieron sus opiniones. Agradecemos mucho. No olviden de suscribirse tanto a la página mía como a la del profesor José Bonilla, que ahí vamos a estar teniendo todo este tipo de información. Y bueno, José, gracias por estar nuevamente. Nos veremos la próxima. Muchas gracias, Juan, y gracias a todos los que se conectaron y nos dejaron sus palabras de saludo. Buenas noches, saludos a todos.
Buenas noches.